Buenos días, bendiciones, bendiciones. Es un gusto estar hoy aquí en Vida TV dándole gracias a Dios por la posibilidad de permitirnos, de habernos sostenido hasta el día de hoy, de haber abierto este canal para poder entrar en sus hogares y poder dar una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de aliento que levante al caído. Bendito sea el Señor por su palabra. Y hoy el Señor puso una palabra en mi corazón y es justificación e identificación en Jesús. Qué tremendo. Cuando entendemos quiénes somos en ti, en Cristo, cuando entiendes que no eres simplemente un hijo de Dios, que no eres simplemente parte de su creación, que no eres simplemente una persona más en el mundo, sino que te puedes identificar con el poder que opera en tu vida, a través de tu vida. Entonces es que es que nuestro espíritu está dispuesto a recibir lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese propósito eterno. Entonces es que empieza a funcionar, a recibirlo y nosotros a vivir ese propósito. Cuando nos hemos identificado, importante saber quiénes somos en Cristo, saber que hemos sido, pero para hablar de la identificación en Cristo, primero tenemos que hablar de la justificación. Porque si no entendemos que fuimos justificados por Él, lavados por su sangre, pues no podemos entender quiénes somos en Cristo. Y vemos por muchos años personas por mucho tiempo dentro de las iglesias y no vemos ese propósito eterno, por lo menos avisorar en esa persona. Podemos ver personas que pueden estar por mucho tiempo haciendo aquí, haciendo allá, pero no lo vemos en un llamado específico, en una tarea específica que Dios ha tenido, que Dios sabemos que nos ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Así que por la justicia de Dios, sabemos que tenemos una llave para entrar en ese reino celestial, una llave que nos da derecho legal en el mundo espiritual a través de entender quiénes somos en Cristo y cuán justificado hemos sido delante del Padre. Así que para ello vamos a ir a la palabra en Romanos capítulo 3 para entender que hemos sido justificados por Cristo. Romanos capítulo 3 del 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe de Jesús. Qué tremendo. Entendemos por medio de esta escritura que nosotros hemos sido vestidos con la justicia divina. Usted, sus harapos sucios, ya Dios los limpió por medio de la sangre de Cristo. Usted ha sido justificado, hemos sido justificados, limpiados, purificados por medio de la sangre de Cristo, porque hemos creído en este sacrificio. Hemos recibido al Señor a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso dice que Él se ha encargado de limpiar y purificar con el poder de su sangre todos nuestros pecados. Pues ahora la justicia de Dios ha venido a nuestras vidas gratuitamente por medio de esa gracia, porque hemos creído en que Cristo nos ha redimido de esa ley, nos ha redimido de ese pecado que nos asediaba. Y sabe algo, el diablo no quiere que usted sepa esta verdad.
El diablo quiere que usted siga creyendo que usted no tiene importancia en el reino de Dios. El diablo no quiere que usted sepa la autoridad y el poder que usted tiene porque usted tiene una identidad con Cristo. Hay una identificación, una justificación para que haya una identificación. Cuando nos identificamos, el diablo sabe que entonces somos un peligro para él. Nos convertimos en un enemigo acérrimo contra él y él está peleando esa batalla. Él quiere que tú no sepas que ya tú estás vestido con la justicia divina y que Dios ha puesto en ti un poder sobrenatural de tal manera que ahora puedes ser un embajador de Cristo en la tierra. Mire, un embajador tremendo. Cuando nosotros hemos sido justificados, ya tenemos una posición en el reino de Dios. Hemos sido conectados a este reino con una posición de autoridad. Y dice 2 Corintios 5 del 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted y yo ahora tenemos una responsabilidad por medio del sacrificio de Cristo. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Y es que sabemos que somos justificados, que tenemos un derecho legal para penetrar en el mundo espiritual y sojuzgar el mundo espiritual, porque usted y yo somos embajadores de Cristo en la tierra. Un embajador, si analizamos qué cosa es un embajador, un funcionario de un país que se establece en otro país y viene en representación, por ejemplo, la embajada de Chile, de Argentina, de cualquier parte del mundo en los Estados Unidos o la embajada de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo, ese territorio donde habita el embajador se convierte en parte de ese territorio dentro del otro territorio. Así que usted y yo somos aunque estamos en este mundo, mire qué tremendo, aunque usted y yo estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero sabemos que Dios nos tiene en este mundo con un propósito eterno, con un poder y una autoridad para que sojuzguemos a este mundo por medio de la palabra de Dios, por medio de la unción, del poder del Espíritu Santo que ahora opera a través de nosotros. ¿Por qué? Porque es que usted y yo hemos sido renacidos. Nosotros no importa que hayas nacido de qué familia, de qué nación, no importa. Ahora tú naciste de arriba. Tu nacimiento viene de arriba. Ahora has nacido de un nacimiento incorruptible. Ahora tienes un poder sobrenatural que permanece para siempre. Como dice Primera de Pedro 1:23, que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por medio de la palabra entendemos que hemos sido justificados y entendemos quiénes somos en Cristo. Nos identificamos con Cristo. Hemos nacido de arriba, de su simiente, de su perfección, porque ahora usted y yo hemos nacido por medio de la palabra de Dios, porque hemos creído en ese sacrificio y esa palabra incorruptible ahora viene a morar en nosotros y nos hace una nueva criatura, así como le dijo Jesús a Nicodemo. En Juan capítulo 3, del 3 al 6, podemos encontrar esta historia donde dice que Nicodemo era una persona importante, era una persona que conocía la palabra de Dios, sin embargo, pero conocía la ley, no tenía la revelación de Cristo, no tenía la revelación de quién podía ser él en medio de aquel sistema en que se estaba desarrollando su vida. Pero cuando ve a Jesús con señales y prodigios, así como nos pueden ver hoy a ti, a mí, llevando señales y prodigios a otros lugares de la tierra, entonces
Podemos ser testimonios, así como Jesús fue testimonio para Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús y le dice: mira, maestro, yo sé que tú has venido de arriba, porque solo uno que venga de allá, que Dios esté con él, puede hacer las señales que tú haces. Pero dime una cosa, ¿cómo hago yo para ver, para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dice: nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios si no es nacido de agua y del espíritu. Tremendo. De agua y del espíritu. ¿Por qué de agua? Porque el agua tipifica la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es revelada a nuestro espíritu, estamos siendo renacidos de nuevo por esa simiente incorruptible, por esa semilla que siembra la palabra de Dios en nuestro espíritu, que nos hace ser una nueva persona, que nos quita la vieja naturaleza y nos trae una nueva naturaleza que nos puede hacer idénticos a Cristo. ¡Qué tremendo! Mire, cuando entendemos esto, es maravilloso entender que usted ha sido lavado, comprado, justificado, vestido con la justicia de Dios, y que ahora usted es un representante de Cristo porque usted ha nacido de arriba. Usted nació del Espíritu, usted ha nacido por la simiente incorruptible. Primero, porque la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha dado derecho, ha dado entrada en el reino de Dios. Y luego, porque la palabra de Dios empieza a hacerse rema en tu espíritu y empieza el creyente a vivir la palabra de Dios, empieza el creyente a creer que es una nueva criatura, empieza esa identidad a establecerse en tu vida de manera tal que nada te puede apartar del reino de Dios. Así que si no tenemos palabra, no podemos recibir. Si no tenemos esa semilla incorruptible revelada a nuestro espíritu, nos podemos quedar limitados en el mundo espiritual. Pero ahora Dios está llamándonos a una perfección por medio de la palabra. Tremendo. La perfección es algo indispensable en el reino de Dios. Sí, la perfección, he dicho la perfección. La perfección es un mandamiento, es decir, es inevitable que usted pueda llegar a esa perfección en el espíritu y puede lograrlo. Claro que se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Mateo 5:48 está esta ley, la ley de la perfección. Dice: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que usted y yo sabemos que es difícil, sabemos que no es un camino fácil. Es el precio que tenemos que pagar para que esa identidad pueda funcionar en nosotros y podamos hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. Debemos caminar en esa perfección. Y claro está que no es fácil, pero todo lo podemos, como bien decía, en Cristo que nos fortalece. Él nos da las herramientas, Él nos da el poder para que caminemos en ese amor sobrenatural y en ese poder sobrenatural. Ahora nosotros estamos encaminados a llegar a esa perfección. Es un requerimiento. Por eso nos debemos de esforzar, porque antes de Cristo nadie puede ser perfecto, pero ahora usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, que es su maestro, que es su guía, que es su poder sobrenatural, que es la unción de Cristo en nosotros. Recuerde que antes se necesitaba, Dios señalaba a un rey, un sacerdote, un profeta, y tenían que derramar un tarro de aceite encima de él para separarlo, para identificarlo con ese poder sobrenatural. Ese era la unción que venía sobre él. Pero tú y yo estamos en la época de la gracia. Tú y yo estamos bajo un poder sobrenatural que ahora vive, mora en nosotros, que nos capacita y nos ayuda a llegar a esa perfección. Ahora la unción la cargamos nosotros, la producimos nosotros por medio del Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros. Así es que la fe en el sacrificio es el secreto para que usted se vea como la justicia de Dios y como un instrumento para manifestar esa justicia en los demás, sabiendo que usted es justo porque el justo le justificó y vive en usted. Pues desde que aceptó a Jesús, usted fue lavado por la sangre del Cordero, sellado con el Espíritu Santo, y ahora toda la deidad de Dios
que estuvo en Jesús, está en Jesús, ahora está en cada uno de nosotros. Dice la palabra que hemos sido completados en Cristo, que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, según Efesios 1:3. Dice la palabra que hemos sido lavados con la sangre del Cordero para que seamos de alabanza a Él, para que tengamos derecho y podamos entrar en ese propósito eterno que ya Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Así es que en Jesús hoy está, usted y yo somos un cuerpo con Él. Él es la cabeza y usted y yo somos el cuerpo. Así es que estamos llenos del poder de Dios, hemos sido justificados, lavados, para que ahora establezcamos el reino de Dios en la tierra, porque usted y yo somos embajadores de Cristo en la tierra. Estamos al servicio del reino. Por tanto, tenemos que tener poder y autoridad, saber quiénes somos en Cristo. La identificación en Jesús es tan importante. Identificación. ¿Qué quiere decir identificación? Cuando buscamos en un diccionario, encontramos que según la psicología es el mecanismo por el cual el individuo tiende a adoptar características que pertenecen a otra persona. Ay, santo. Tendemos a adoptar esas características de Cristo. ¿Cuáles son las características mayores de Cristo? Pues es todo amor y todo poder consumidor. Así somos usted y yo en esta tierra. Todo amor, porque hemos sido identificados con Cristo. Somos idénticos, estamos en una misma simiente, bajo una semejanza perfecta con el Padre. Recuerde que Él es la cabeza y usted es el cuerpo. El cuerpo nunca podrá hacer nada, nunca podrá funcionar si la cabeza no lo dirige. Si la cabeza no nos dirige, si el Espíritu Santo no está en control de nuestra vida, si no podemos entender quiénes somos en Cristo, que somos la misma imagen del Dios invisible en la tierra, usted y yo no podemos hacer nada de parte de Dios. Podremos hablar, pero no podemos hacer ningún efecto. Un efecto que se vea a la luz, que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Mire lo que dice Colosenses 1 del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza y usted y yo estamos conectados a ese cuerpo. Usted y yo somos las manos, usted y yo somos los pies, usted y yo somos la boca, usted y yo podemos ser los ojos, usted y yo podemos ser los oídos de Dios en la tierra. Tremendo. Cuando usted le da un abrazo a un hermano, usted está depositando ese poder sobrenatural, ese amor sobrenatural que puede sacar a una persona de una tristeza, de un dolor, simplemente porque usted le dio un abrazo, porque es que él es la cabeza y usted es el cuerpo. Si analizamos un cuerpo humano, toda neurona que está conectada al cerebro va dando una señal al cuerpo. Y si las neuronas que están en la cabeza no dan la señal, el cuerpo no se puede mover. Tremendo. Entonces, si Cristo no está en mí, si el Espíritu Santo no está en esa conexión, si no tengo esa revelación perfecta en mi vida, no podré dar fruto en ningún momento. Me mantendré como un creyente más sin dar fruto en el reino de Dios. Pero sabemos que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y lo confirma en Efesios 1 del 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya hoy estamos justificados e identificados con Jesús. Nada nos puede ser imposible de lograr u obtener.
entendemos que estamos dentro de este reino, con toda legalidad, poder y autoridad en todo. No dicen algunas cosas, dice en todos. Y dice Colosenses 1 del 21 al 23, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarse santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Mire, si usted no cree esto, si usted duda de la justicia de Dios y del sacrificio de Jesús, entonces fue en vano. Pero usted y yo tenemos que saber que en Él estamos completos. Usted y yo tenemos que saber que a nosotros no nos falta nada, que somos uno con Cristo. Y ese es el propósito de esta enseñanza, que usted pueda entender quién es usted en Cristo, que usted pueda entender que nada lo puede separar del amor ni del poder de Dios. Dos cosas importantes, el amor y el poder de Dios. Mira lo que dice Colosenses 2 del 8 al 10. Mira que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tremendo. Estamos completos en él, pero hay tantas tradiciones y tantas sectas religiosas que nos apartan de la verdad de Dios. Hay tantos mitos, tantas cosas que podemos oír que nos pueden arrancar esta verdad, desarraigarnos de esta verdad y nunca caminar en el poder de Dios. Hay sutileza, filosofías que se mueven en este tiempo y desde años atrás vemos cómo el anticristo, el enemigo, ha tratado de separar a la iglesia del poder de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Mire, Cristo significa ungido, lleno del poder de Dios y su unción. Y Jesús significa salvación. Todo es poder hoy. Todo es el poder de Dios. Es el que nos permite estar fuerte en medio de una batalla, el mantener el gozo en medio de la tribulación, como dice Filipenses, que nos mantengamos gozosos. Bueno, ¿por qué? Porque el Cristo, el poder de Dios, mora en mi vida. Yo he sido salvado y justificado. Mire, cuando analizamos Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observe que no dice en Jesús, dice en Cristo, porque Cristo es la unción. Cristo es el poder. En ese poder, en esa unción, hemos sido justificados y hemos sido identificados con Él. Todo lo podemos en Él, porque Él, el Cristo, mora en nosotros. Y nosotros estamos llenos de ese poder. Lleno de ese poder. Y además de que estamos llenos de ese poder, ahora podemos sojuzgar al mundo desde el cielo, sentados a la diestra del Padre, dice la palabra en Efesios capítulo 2, una palabra que nos identifica y que nos hace ver cuán importantes somos en el reino de Dios. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí estamos sentados. Con ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos pasó a su luz admirable, nos trasladó de las tinieblas a la luz y nos ha sentado en lugares celestiales para que todas las cosas las podamos juzgar desde esa posición de autoridad. Con todo esto podemos decir que somos la justicia de Dios, que en Él estamos completos, que ya el enemigo no tiene poder sobre ti, ni nada nos puede detener porque tenemos el poder. Hemos sido justificados e identificados por medio de Jesús.
Todo depende de la meditación de la palabra. Todo depende de cuánto creas esta verdad y decidas vivir esta verdad. En Primera de Juan 4:17 hay una palabra que nos identifica y nos deja un espacio muy grande para entender quiénes somos en este reino terrenal por medio del espiritual que mora y vive en nosotros. Dice Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire, como Él es, no como fue ni como será, sino como Él es. Así somos nosotros en este mundo. No dice en el mundo venidero, no dice en la Nueva Jerusalén, dice como Él es, somos nosotros en este mundo. No estoy diciendo que usted y yo somos Dios, vamos a aclarar. Vamos a analizar la palabra letra por letra. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, como es Cristo. Toda la deidad de Dios está en cada uno de nosotros, si lo podemos creer. Por eso Jesús dijo que el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, dice en Efesios 3:20, que el Espíritu Santo puede operar a través de nosotros y el Dios Todopoderoso puede hacer cosas tan grandes que nosotros nunca hemos pensado ni entendemos ni hemos pedido, pero ahora el Espíritu Santo puede operar a través de nuestra vida porque sabemos quiénes somos en Cristo, porque como es Él, así somos nosotros en esta tierra. Por eso es que Jesús dice en Juan 14:12 que cosas mayores que las que Él hizo podemos hacer nosotros. Podemos hacer nosotros. Jesús preparó a los discípulos en todo el tiempo que estuvo con ellos y él dijo, yo me voy, pero no los dejo solo, yo les dejo al Consolador, al Espíritu de verdad. Hay dos palabras importantes en Juan 14 cuando Jesús les dice, yo me voy. Es necesario que ustedes entiendan que yo me voy, pero que ustedes no quedan solos, ustedes quedan bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo que va a morar y vivir en ustedes. Pero hay dos palabras importantes. Dice, pero ustedes lo conocen, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mora en cada uno de sus hijos y está con cada uno de sus hijos al lado nuestro. Él es un cerco a nuestro alrededor. Él siempre va a estar dispuesto a pelear junto contigo y a través de ti cuando tú dispones tu corazón, cuando tú entiendes quién eres en Cristo. Así es que Jesús preparó a los discípulos y hoy el Espíritu Santo nos prepara a nosotros. Y hoy el Espíritu Santo nos prepara a nosotros. Si nosotros analizamos en Primera de Juan, capítulo 5, cuando habla de la Trinidad, aunque no aparece la palabra Trinidad, dice que aquí en la tierra está el Espíritu Santo, la palabra de Dios que es el agua y la sangre de Jesucristo. Y los tres concuerdan. Esos tres están en cada uno de nosotros para ayudarnos a ganar la batalla cuando nos identificamos con ese poder, cuando logramos identificarnos con este poder. En Mateo 10:8 Jesús envía a los discípulos y les dice limpiar los leprosos, resucitar los muertos, echa fuera demonios. De gracia recibe, de gracia da. Usted y yo estamos ahora para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque en Mateo 16:19 dice que Él nos ha dado las llaves del cielo. Él nos ha dado las llaves del reino de Dios para que lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra sea desatado en el cielo. Todo poder y toda autoridad como hijo de Dios. Idénticos en el poder, en la autoridad y en el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así es que estamos completos en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos justificados y llenos de ese poder.
En Marcos 16 les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Así que usted y yo estamos bajo ese poder sobrenatural, que podemos hablar nuevas lenguas, que podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y sanar. Entendemos que en Cristo estamos completos, que en Cristo podemos hacer todas las cosas. Y en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo le pone el sello a esta identificación y a esta justificación. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya usted y yo no somos los que nacimos de mamá y papá. Ya usted y yo ahora vivimos por medio del poder sobrenatural que opera en nuestras vidas. Ya ahora vivimos lo que vivimos en esta carne, lo vivimos en el poder de Dios. En la fe de ese poder que Dios ha puesto en nosotros. Él se entregó así por mí y por ti. Asimismo debemos nosotros entregarnos ahora a Él para que Él pueda operar a través de nosotros, porque somos como Él en esta tierra, llenos de amor y de poder. Espero en Dios, Padre, que esta palabra haga rema en los corazones, que tú traigas luz, Señor, a las vidas, para que este ejército celestial se levante con ese poder y con esa autoridad que necesitamos levantarnos y trabajar el evangelio en esta época que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.